Circunstancias y características de las conquistas de los pueblos mesoamericanos. La conquista de México fue un proceso complejo que abarcó diferentes fases y que se desarrolló a lo largo de varios años. En dicho proceso se suscitaron diversos hechos y circunstancias, entre lo que mencionaremos los siguientes. Otras conquistas: Guatemala, El Salvador, Honduras, Perú, Nicaragua y Costa Rica. Además de la conquista de México, la expansión española en América incluyó numerosas campañas de ocupación en diversas regiones, cada una con sus propias características. A continuación, se describen algunas de las más significativas. Guatemala. Según la leyenda, Tecún murió en combate frente a Pedro Alvarado, lo cual desmoralizó a los quiches y facilitó la victoria. Después de la batalla de Quetzaltenango, los españoles avanzaron hacia Utatlán, la capital de los quiches, cuyos líderes intentaron negociar la paz. Sin embargo, Pedro Alvarado decidió atacar y destruir la ciudad. El Salvador. Esta región, conocida como Cuscatlán, que significa lugar de las joyas, era rica y estaba densamente poblada, lo que la hacía atractiva para los conquistadores españoles. Uno de los primeros y más significativos enfrentamientos ocurrió en la costa del Pacífico, cerca de la actual ciudad de Acahuatla. Los pipiles, liderados por el señor de Cuscatlán, ofrecieron una fuerte resistencia. En una batalla sangrienta, los españoles lograron una victoria decisiva, pero sufrieron numerosas bajas. Tras la victoria en Acahuatla de Alvarado y sus hombres avanzaron hacia el interior, se dirigieron a la ciudad principal de los pipiles, también llamada Cuscatlán. Sin embargo, al llegar encontraron la ciudad casi vacía, ya que la población había evacuado y se había refugiado en las montañas y áreas circundantes. Debido a las persistentes resistencias y la dificultad para asegurar el control total de la región, de Alvarado estableció un asentamiento español para consolidar su dominio. En el 1525 los españoles fundaron la villa de San Salvador, en un sitio cercano a la actual ciudad de Suchitoto. Este asentamiento serviría como base de operación para la conquista sometimiento de territorio. En 1528 los españoles decidieron trasladar la villa de San Salvador a su ubicación actual en el Valle de las Hamacas, llamado así por su propensión de los terremotos. Esta nueva ubicación ofrecía mejor condiciones para el desarrollo y la defensa de la población española. La conquista de El Salvador impactó en la población indígena, que sufrió una drástica reducción debido a las guerras, enfermedades y la explosión. La estructura social y económica de la región cambió radicalmente en la introducción del sistema colonial español, que incluyó la evangelización y la imposición de nuevas formas de trabajo, la integración de El Salvador en la Capitanía General de Guatemala, parte del Virreinato de Nueva España. Honduras. En 1502, Cristóbal Colón llegó a la costa hondureña durante su cuarto viaje y fue el primer europeo en explorar la zona. Posteriormente, en 1524, Hernán Cortés envió a Cristóbal de Olid para conquistar y colonizar el territorio. Cristóbal de Olid desembarcó en Honduras con la misión de someter la región y fundar asentamientos. Sin embargo, Olid se rebeló contra la autoridad de Hernán Cortés y se declaró independiente. Este acto de deslealtad llevó a un conflicto interno entre los conquistadores españoles. Para sofocar la rebelión, Cortés envió a Francisco de las Casas. Tras una serie de enfrentamientos, de las Casas logró capturar y ejecutar a Olid en 1524, lo cual restauró temporalmente la autoridad de Cortés sobre la región. La conquista de Honduras no fue un proceso fácil ni rápido. Las diversas etnias indígenas, como los lencas y los mayas chortís, ofrecieron resistencia a los españoles. Usaron tácticas de guerrilla y se retiraron a zonas montañosas y de difícil acceso. La conquista de Honduras resultó en la incorporación de la región al Imperio Español, lo cual transformó profundamente su estructura social, económica y política. Los pueblos indígenas de la región también fueron sometidos al sistema de encomiendas. En este eran obligados a trabajar para los colonizadores españoles. La explotación de recursos naturales como el oro y la plata se convirtió en una prioridad para los colonizadores. Perú. En 1561, Francisco Pizarro partió de Panamá con un pequeño contingente de aproximadamente 180 hombres y algunos caballos.
Su objetivo era someter al Imperio Inca, que en ese momento estaba debilitado por una guerra civil entre los hermanos Atahualpa y Huáscar. La disputa por el trono había dejado al imperio vulnerable y dividido. El 15 de noviembre de 1532, Pizarro y sus hombres llegaron a la ciudad de Cajamarca, donde el emperador Atahualpa acampaba con su ejército. A través de una combinación de diplomacia y engaño, Pizarro trajo a Atahualpa a una reunión. Durante el encuentro, los españoles emboscaron a los incas y capturaron a Atahualpa. Esta técnica fue conocida como la emboscada de Cajamarca. Atahualpa ofreció a Pizarro un enorme rescate por su liberación. Le prometió que le entregaría una habitación llena de oro y 2 de plata. Los incas cumplieron con el pago. Y los españoles acumularon una inmensa cantidad de riquezas. Sin embargo, decidió ejecutar a Atahualpa el 26 de julio de 1533. Su muerte dejó al imperio inca sin liderazgo efectivo y facilitó la conquista española. En noviembre de 1533, los españoles tomaron la ciudad sin gran resistencia. Esto consolidó su control sobre el corazón del imperio. La captura de Cusco simbolizó la caída del imperio inca y estableció el dominio español. En 1535, Francisco Pizarro fundó la ciudad de Lima, que se convirtió en la capital del virreinato del Perú-Lima. Fue establecida como un centro administrativo comercial y su ubicación estratégica con España facilitó la comunicación y comercio. Nicaragua. Su conquista comenzó en 1522 con la llegada de expediciones españolas a la región, lideradas por Gil González Dávila y Francisco Hernández de Córdoba. Los conquistadores españoles se enfrentaron a la resistencia de los pueblos indígenas locales, como los nahuas y los chorotegas. A pesar de la resistencia inicial, los españoles sometieron a los pueblos indígenas y establecieron a dominio colonial en la región. Fundaron ciudades como León y Granada, las cuales se transformaron en importantes centros de poder y comercio. La conquista de Nicaragua estuvo marcada por la violencia, la explotación de los recursos naturales y la exposición de la cultura y la religión de España sobre la población indígena, aspectos que perduran hasta la actualidad. Costa Rica. Su conquista fue un proceso más tardío y complejo en comparación con otras regiones de América Latina. A diferencia de los grandes imperios como los aztecas e incas, Costa Rica estaba ocupada por pueblos indígenas menos organizados y con una población dispersa. Sin embargo, a pesar de que los europeos llegaron a un territorio de 1502 con la expedición de Cristóbal Colón, no establecieron asentamientos permanentes hasta el siglo XVI. La resistencia de los pueblos indígenas locales como los huetares, bruncas y chorotegas dificultó la ocupación efectiva del territorio. Además, a causa de la ausencia de grandes riquezas minerales y la resistencia indígena, la región no fue tan explotada como otras colonias españolas. La actividad principal de los colonizadores fue la agricultura y la ganadería, para lo cual crearon pequeñas haciendas y poblados.